¿Desayunaron? Pues yo desayuné, así que tengo fuerza, vigor. Qué bueno es poder estar nuevamente en esta casa y poder traer una palabra de Dios a sus vidas y a nuestras vidas. Es interesante poder entender algo, iglesia, en esta mañana. A ver si esto me quiere funcionar, sí. Nuestra vida conlleva desafíos, retos. Nuestra vida, si está basada en Jesús, se nos asegura que Él va a estar con nosotros todos los días. Eso fue lo que Él dijo. ¿O no lo dijo? ¿Ah? Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Pero ¿sabe algo, hermano? El diario vivir del creyente también produce en nosotros un sentido de pertenencia que, a la luz de la palabra de Dios, podemos decir que se revela, se manifiesta a través de una vida de integridad, a través de una vida de santidad para con Dios. Es por ello, hermano, que en esta mañana vamos a estudiar un poco, solo un poquito, sobre la santidad en la vida del creyente. Y yo quiero darle un enfoque, a lo mejor un poco usted dirá raro, porque quiero darle un enfoque práctico, porque la santidad no es algo abstracto. La santidad, hermano, no es una cuestión de como un misterio, no. Jesús en toda su vida terrenal fue un hombre santo. ¿Lo fue o no? Lo fue. Experimentó dolor, sufrimiento, hambre, cansancio. Agarró hasta un látigo para sacar una cuerda de sinvergüenza que estaban en el templo, ¿se acuerdan? Pero fue un hombre que pudo manifestar la santidad divina en toda la extensión de lo que él conlleva. Y para que más o menos entendamos, hermano, quiero ir un poco al Antiguo Testamento, el sentir de cómo el pueblo de Israel entendía la santidad y cómo la manifestaba. La santidad en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, se manifestaba principalmente a través de la separación de lo profano o lo impuro, dedicándose exclusivamente al servicio de Dios. No era solo un concepto ético abstracto, sino era una realidad práctica que abarcaba la pureza ritual, la obediencia y, sobre todo, un comportamiento moral digno de Jehová, del Dios. Para ello, hermano, la santidad, por supuesto, en la iglesia era una cosa tremenda, porque todo lo que había dentro de lo que podríamos llamar la iglesia, el tabernáculo, era consagrado, era dedicado para uso exclusivo del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Dios hizo leyes para el pueblo de Israel para que ellos pudieran manifestar una santidad práctica en su vivir. Pero cuando vamos, hermano, al Nuevo Testamento, conseguimos que la santidad pudo tener una expresión mucho más amplia o mucho más profunda en la vida de la iglesia primitiva y en la vida de la iglesia que empezó a fundar el Señor. En el Nuevo Testamento, la santidad era la manifestación no solo de normas morales, sino de fundamentos
con una nueva posición en Cristo, que nosotros la llamamos, o la palabra de Dios la llama justificación. Hemos sido justificados para con Dios. Cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, ¿sabe una cosa, hermano? Dios no nos ve con las impurezas o con las fallas o con los errores, porque a través de Cristo nos ve. Entonces ve la obra perfecta de Cristo en el Calvario y nos ve santo, purificado en Cristo Jesús. Pero eso tiene también una labor para nosotros práctica. Aunque Dios te pueda ver a ti y a mí santo posesionalmente delante de Él, porque Cristo pagó el precio de tu pecado y de mi pecado, porque Cristo pagó el precio que tú debías de pagar, porque somos incapaces de poder pagar ese precio. Entonces Él se ofreció voluntariamente ante el Padre y pagó ese precio. Pero ¿sabe algo, hermano? Estamos llamados a experimentar la santidad, yo diría, práctica, cotidiana, de mi diario de vivir, de mi diario andar. Entonces, la pregunta que yo quiero que nos formulemos en esta mañana, amado, es: ¿cómo se produce la santidad en la vida del creyente hoy? Porque a santidad estamos llamados. O más dice la Escritura, que sin santidad nadie, como dice, nadie verá a Dios. Entonces, hermano, cuando hablamos de cómo podemos producir nosotros en nuestra vida la santidad, hermano, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que a mí me gusta mucho. Lo tengo como uno de los pasajes para mí predilectos. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. A ver si los chicos me lo ponen aquí. Es interesante, hermano, porque allí hallamos 3 principios en cuanto a lo que tiene que ver con la santidad práctica en nosotros. Dice la Escritura: amarás a Jehová tu Dios. Y habla de 3 cosas. La primera, ¿de qué? ¿De todo? ¿De todo? La segunda, ¿de toda? Y la tercera, ¿de todas tus fuerzas? Hermano, cuando hablamos qué es lo que produce en mi vida la santidad, lo primero que yo quiero decirle es: la santidad en mi vida debe producir la prioridad de servir a Dios y a su obra. Le dije que iba a hablar de la santidad práctica, no la santidad de estar como no miro a la chica que tiene al lado porque voy a pecar. No. Yo quiero hablarle de una santidad práctica, vivencial, en lo cotidiano, en lo diario, en lo que es el caminar por estas tierras valencianas y del mundo. Y hermano, yo concibo que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, se nos dice que debemos primero amar. ¿A quién? Este se me fue por otro lado. ¿Dónde está este hombre? Aquí está. Debemos primero que amar. Segundo, debemos de todo. Es decir, que no debemos amar a Dios a media, en parte, por rato, por momento o poco. No, debemos de amar a Dios con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo soy, con todo lo que yo poseo, con todo lo que Dios me ha dado. Debe de respirar la santidad para Dios. Y por último dice: con todas mi fuerza, todo mi ser. Usted sabe que el ser humano está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué es el alma? Los sentimientos, las emociones. ¿Qué es el espíritu? La parte espiritual que nunca muere. Usted sabe que el ser humano nunca muere. El espíritu nunca muere. Pero sí dice la Biblia que el espíritu o va a condenación o va a vida eterna.
pero va a vivir eternamente. Lo peor es, hermano, que tengamos que vivir eternamente separados de Dios y condenado al fuego eterno. Pero yo me imagino que todos los que estamos acá hemos aceptado a Cristo y estamos en el reino eterno del Señor. Entonces, hermano, entendamos estas tres cosas. Cuando la palabra de Dios dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, está hablando, hermano, de una expresión de sentimientos, de emociones y de afectos. Los sentimientos son experiencias afectivas, también subjetivas y duraderas, resultado del proceso de emociones y de sentimientos que usted y yo podamos experimentar. Les voy a poner dos ejemplos. Muchas veces en nuestra vida uno experiencia miedo, ¿verdad? Temores, incertidumbre, ¿o no? Hermano, a ver, ¿habrá aquí una persona que nunca ha sentido miedo? Cuidado, ¿eh? Porque entonces vamos a tener que examinar, hacer un extraterrestre. Todo en nuestro diario vivir, en un momento dado, hemos sentido miedo. En un momento de nuestra vida, hermano, hemos sentido el sentimiento de duda, de temor, de angustia, porque somos seres humanos, pecadores, aunque rescatados por el amor de Dios, pero lo somos. Entonces, cuando el Señor nos dice que usted y yo debemos de producir santidad en nuestra vida, el Señor lo que nos quiere decir es: tu vida, tus sentimientos, tus emociones, tu cuerpo, tu ser debe ser una expresión para la gloria y la honra del Dios vivo. Amado, le digo algo. La santidad, oiga esto. Esto es una ñapa. Como soy maracucho, venezolano, me gusta usar mucho las expresiones nuestras. Esto es una ñapa que le voy a dar, gratis, no se las voy a cobrar. ¿Sabe una cosa, hermano? La santidad no tiene nada que ver con terminologías, con definiciones, con aspectos de... Ni siquiera, hermano, la santidad tiene que ver con la parte del comportamiento mío en mi vida. La santidad tiene que ver más que todo con mis emociones, con mis pensamientos y con mi interactuar con los demás. Porque para muchos, hermanos, hemos entendido la santidad como algo muy religioso. ¿Cómo le dice usted a un niño de 1 año que no se mueva, que no se inquiete en el culto, si lo que tiene es 1 año? Es normal que el niño va a querer estar inquieto, va a querer de pronto pararse y nosotros decimos: ese niño, póngalo. Eso no es santidad, hermano. Porque la santidad va dirigida más que todo a lo que somos como seres humanos. Va dirigida a mi mente, va dirigido a mi cuerpo y va a dirigir a mis pensamientos o emociones. Dios le decía al pueblo de Israel: ámenme con todos vuestros. Porque Dios sabía, hermano, que en el corazón es que emana no solamente la vida, sino todo. En tu corazón, hermano, de allí salen las emociones, salen los sentimientos, sale todo. Por supuesto que mi mente es un accionar de reflejo de mi corazón para con Él. Por lo cual, hermano, cuando interactuamos para con Dios, mi cuerpo tiene que alinearse a lo que mi corazón siente. Amado, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? No los oigo, eso va a cosechar. Hermano, si usted cosecha discordia,
¿qué va a cosechar? Amor. Va a cosechar discordia. Si usted es una persona cuya mente y cuyo corazón está entenebrecido, cuya mente y corazón tiene malos pensamientos, cuyo corazón y mente piensa cosas malas y actúa sobre cosas malas, su vida es una vida no de santidad, no de integridad para con Dios, es una vida carnal, es una vida poseída por el pecado y por la malicia de lo malo. Entonces, hermano, cuando hablamos y decimos, ¿cómo puedo yo producir la santidad en mi vida? De una forma práctica, vivencial, no algo abstracto, no conceptos muy teológicos y no, algo que yo me lo coma todos los días. Lo primero, hermano, lo hallamos allí en Deuteronomio. Tú tienes que aprender a amar a Dios. Y es interesante que usa la palabra todo. Todo es un absolutismo. Todo es un total. No es algo aparte. No es un poquito. No es la mitad. No, cuando dice ama a Dios con todo tu corazón, está diciendo ama a Dios con todo lo que tú eres, con todo lo que tú posees. A ver si me va a decir ay. ¿Sabes, hermano, que tenemos que amar a Dios hasta con esto? Por aquí nadie me dijo amén, hermano. ¿Ah? ¿Qué pasó? Por aquí. Hermano, cuando yo digo que amo a Dios y cuando yo digo que yo vivo en santidad, todo lo que yo soy le pertenece a Él. Y todo lo que yo soy se lo doy a Él. Él es el reflejo en mi vida de lo que Él hace en mí. Cuando decimos que amamos a Dios en nuestros sentimientos, lo que queremos transmitir es que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, los cuales se manifiestan de una forma corporal, deben de manifestar la adoración, el servicio y el compromiso con Él. 3 cosas, hermanos, prácticas que debe producir la santidad en nosotros: adoración, devoción, servicio. Yo debo de sentir un anhelo, un deseo, un ferviente deseo de servir a mi Dios. Y sabe que el servicio a Dios, hermano, es en lo más cotidiano. Porque a veces, hermano, queremos servir a Dios allá arriba. No, yo quiero ser líder. No, yo quiero ser... No, hermano. El servicio que más mira a Dios es el servicio que no se ve. ¿Entendió? Las cosas que usted hace para Dios pero que nadie lo ve. ¿Sabe una cosa? Dios sí lo ve. Dios ve todo, hermano. Hasta cuando tú estás en tu cuarto y haces cosas que a lo mejor no honran mucho a Él, Él te está viendo. Hermano, cuidado con lo que hacemos en secreto. Porque a veces pensamos, hermano, que a lo que cerramos la puerta del cuarto, ya Dios no nos ve. No, ya me escondí y aquí yo puedo hacer de lo mío. Y aquí yo puedo, en verdad, sí, quitarme la ropa, no físicamente, sino en lo intelectual, y decir, ahora sí voy a decir lo que yo soy. Y hacer cosas que a lo mejor, hermano, no agradan a Dios. Cuidado, Cuidado, hermano, de tratar de vivir una doble moral. Y ya no digo que en la iglesia somos una cosa y en la calle otra. No, estoy hablando, hermano, que en la iglesia y en la calle somos una cosa y a lo mejor cuando estamos en nuestra casa somos otra. Debemos de ser consecuentes con lo que la palabra nos dice, que debemos de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Hermano, ¿sabe una cosa? La santidad en tu vida debe manifestarse donde tú seas una persona que no guarde rencor, resentimiento. Debe de manifestarse sobre aquellos que te han podido hacer mal, que tú lo perdones, que tú lo puedas mirar con amor, con cariño. No, ese no. Yo lo perdono, pero que no se me acerque, de lejito. Hermano, la santidad no es una cuestión de conceptos. La santidad no es una cuestión de definiciones. La santidad es una cuestión de vivir diariamente
de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios dice que usted debe amar a Dios, ya no solo con el corazón, sino también con toda su mente, es decir, con todos sus sentimientos, que todo lo que usted sea aquí mentalmente pueda adorar, honrar y bendecir el nombre de Dios. Pero entre ustedes y yo no lo va a saber nadie, tranquilo. Muchas veces eso nos pasa. Muchas veces, hermano, guardamos rencores, resentimientos. Muchas veces guardamos dolor porque nos han podido hacer algo, porque nos han podido... Hermano, cuando usted busca la santidad en Dios, usted es una persona que se libera de esos sentimientos y los lleva a la cruz de Cristo. No debe de guardar resentimiento, ni dolor, ni rencor sobre aquellos que alguna vez en su vida le pudieron hacer mal. Eso es ser santo. ¿Sabe qué dijo Jesús cuando estaba clavado en el madero? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que el Señor fue hipócrita al decir eso? ¿Ah? Y hermano, lo estaban matando. Ya le habían dado latigazos, pero hasta más no poder. Ya estaba su cuerpo todo allagado, estaba su cuerpo todo transfigurado, estaba, hermano, hecho polvo, podríamos decir aquí a los españoles. Pero ¿sabe una cosa? Jesús dijo: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Yo creo que fueron palabras de lo más profundo del ser de Jesús. Ahí demostró Jesús que era un ser santo para Dios. Porque le vuelvo a repetir, la santidad no es algo abstracto, no es un concepto. La santidad no son cosas que diga esto no lo hagas, esto tampoco lo hagas, esto tampoco lo hagas. No, hermano, tiene que ver con lo que yo atesoro en mi corazón y tiene que ver con lo que yo atesoro en mi mente. Y por último dice, con todas mis fuerzas. Le voy a explicar algo, hermano. Para el judío, la fuerza no solamente era la capacidad humana de tener vigor para hacer cosas. Hay una expresión mucho más profunda allí que ahí no aparece. La fuerza para el judío era todo lo que ellos poseían. Sus riquezas, sus posesiones. ¿Me captaron, amado? Aló. Si se me duermen, dígamelo para darle aquí un cocorrón. Hermano, mira, cuando el Señor dice que tenemos que amarlo con toda nuestra fuerza, no solamente se refiere a fuerza física. Se refiere, hermano, que yo debo amar a Dios con todo lo que yo tengo. Santidad, hermano, es poner a disposición del Señor todos mis bienes. ¿Se acuerdan el libro de Hechos? Que Bernabé vendió la heredad y lo trajo a los pies de los apóstoles. Y después se aparecieron dos ciudadanos por allí, una mujer y un hombre, llamado Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? No ser íntegro, no manifestar la santidad. Si ellos le hubieran dicho a los apóstoles, mire, yo vendí la heredad, por decir algo, en 10,000 euros, pero yo voy a dar 5,000, no hubiera pasado nada. Porque Dios no te pide a ti, hermano, cosas que tú no puedas dar. Pero Dios te pide que lo que des, lo des de corazón, lo des en verdad con propósito, con deseo. Que no lo des fingiendo o mintiendo o engañando acerca de aquello que tú le das a Dios. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando también de tiempo, estoy hablando de esfuerzo, estoy hablando de habilidades, estoy hablando de dones, estoy hablando de talentos, de cosas que le damos a Dios. Porque a Dios no solo se le da dinero. Hay muchos que dicen, no, es que yo no puedo servir a Dios porque estoy muy ocupado. Déjeme decirle algo, hermano. El que quiere, puede. Lo repite conmigo. El que quiere, puede. No es cuestión, hermano, de estar más o menos ocupado.
Es cuestión que si yo entiendo la santidad que yo debo de darle a Dios, yo voy a sacar tiempo para Él. ¿Me captaron? Hermano, yo vine esta mañana a hablarle de algo práctico, algo vivencial. Yo he podido traerle, hermano, un montón de definiciones y de terminología sobre santidad teológica y misión, en fin. Pero ¿sabe algo, hermano? En mi vida trato de ser práctico. En mi vida trato de ser lo más sencillo posible en cuanto a mi vida. Yo le digo algo, sierva. Si tu problema es que tú piensas que no tienes tiempo para Dios, primero te estás mintiendo a ti mismo. Porque a Dios no le vas a mentir. El ser humano siempre podrá tener tiempo para Dios. Amado, usted no me lo han dicho. Dios nos ha permitido tener 2 empresas. Tenemos una fábrica de arepas colombianas y usted dirá, un venezolano haciendo arepas colombianas. Bueno, pues lo que se vende es la arepa colombiana y eso es lo que vendemos. Tenemos una distribuidora de productos latinos, nuestra, de la familia. Pero además de eso, hermano, soy el jefe de venta de una fábrica inmensa, grandísima en Zamora, que estamos prácticamente en toda Europa. Ahora vamos mucho más allá porque estamos tratando de entrar a... Se me fue Carlos, a Inglaterra. Ya fui la primera vez. Que la verdad, hermano, Inglaterra es cosa de loco. Porque allá conducen al revés. En serio, conducen al revés. Y el volante está al revés. A mí me costaría conducir allí, hermano, le digo sinceramente. Eso es una loquera. Yo digo que ahí llegó el diablo y como el diablo todo lo hace al revés. y lo puso al revés. Hermano, ayúdeme con el tiempo, porque claro, yo allá en la iglesia mía tenemos un solo culto y yo le doy, pero parejo. Aquí no, aquí tengo que terminar, porque si no, me dan por la cabeza. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Nunca le digo a Dios, estoy ocupado para ti. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para mí la santidad es primero servir a Dios, segundo servir a Dios, tercero servir a Dios, cuarto servir a Dios y no me siga preguntando. Todo lo demás que hago, hermano, lo hago como ñapa. ¿Usted sabe lo que es la ñapa? Cuando yo estaba pequeño en mi pueblo, uno iba a hacerle la compra al papá, a la mamá, a comprar un poco de plátano, un poco, y uno le decía al tiendero, después que le cobraba y tal, le dice, ¿y no me vas a dar la ñapa? Te daba un caramelo, te daba un... Bueno, hermano, para mí, mi trabajo secular es una ñapa. No es lo principal, no es lo prioritario. Algunos, ay papá, agárrese. Dile al hermano que tiene al lado, oye esta palabra, díselo. Hermana, dígale a ese hermano que tiene usted al lado, dígaselo. Y usted también, dígaselo. Agárrate esta palabra. Oído. La santidad es darle lo primero a Dios de lo que yo soy. No dice el Evangelio, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué pasa? La ñapa. Para mí el trabajo es la ñapa. Hermano, para mí ser padre de familia es la ñapa. Para mí ser lo que sea la ñapa, que es lo principal, lo prioritario, lo importante, lo trascendente. Lo que yo sé, hermano, que un día cuando llegue a la presencia de Dios, Él me podrá decir, ven buen siervo y fiel. En lo poco te he puesto y sobre lo poco has sido fiel. Entra en mi presencia. Dale un fuerte aplauso al que vive. Pero cuidado, hermano, si te dice como aquel, ¿se acuerda la parábola de los talentos? Ay, que hoy he venido por la goma, hermano.
plomo fino. Algunos dirán, cuando este pastorcito venga a predicar, yo no vengo. Óigame, Dios le dio a uno 5 talentos, ¿cierto? Ya estoy hablando colombiano, oiga paisa, ¿cierto? Es que la mayoría de los chicos que tengo trabajando en Madrid en la ruta son colombianos, entonces eso se pega. Y óigame algo, hermano, le dio 5. ¿Qué hizo este hombre con los 5 talentos? ¿Ah? Alguien fuerte que me lo diga. Lo puso a producir y le produjo 5 más. Es decir, que cuando vino el jefe ya no tenía 5, tenía a otro le dio 2. Y ese que hizo con los 2 lo puso a producir y le dio 2 más, para 4. Pero había un sinvergüenza en el grupo, dirían en mi tierra, un maluco, un bueno para nada, que por algo le dio nomás 1. Pues si le da los 5 hermanos, ya se arruina el tipo este. Le dio 1. ¿Y qué hizo ese? Lo enterró, hermano, lo guardó. Y cuando vino el jefe empezó a llamar: tú, que te di 5. Bueno, mi señor, yo lo puse a trabajar y gané 5 más. Buen siervo. Tú, que te di 2. Ah, no, señor, yo lo puse a trabajar y gané 2 más. Y sabe una cosa, hermano, y llegó el teólogo. Llegó el que todo lo quería. Mire, yo no sé cuántos teólogos de estos hay aquí. Llegó, hermano, el que siempre tenía una respuesta, el que siempre tenía una excusa, el que siempre argumentaba y el que siempre quería quedar bien. Y le dijo: yo sé que tú eras un señor, que tal, que lo otro, que tú timba, que pam, pam, pam. ¿Sabe una cosa, hermano? Ay, Señor de la gloria. ¿Sabe, siervo? Cuando salieron las excusas, los evangélicos agarramos pero un montón. Pero un montón, hermano. Llenamos sacos y sacos y sacos de excusas. Y este hombre le salió a su Señor con un montón de excusas. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Sabe una cosa, hermano? Dios no come cuentos. Dios no come excusas. Dios no come justificaciones. Dios no anda con... No. Y el Señor le dijo: en lo poco no has podido ser fiel, te voy a quitar todo. Y sabe una cosa, hermano, agarró ese talento. ¿Y a quién se lo dio? ¿Al que tenía 2? No, al que tenía 5. Y le dijo: al que poco se le da, se le quitará lo poco que se le ha dado, y se le dará a aquel que se le dio mucho más y ese produjo. Hermano, cuando yo hablo de santidad, yo hablo de efectos, hablo de resultados, hablo, hermano, de trabajo, de servicio. Porque yo entiendo la santidad como un resultado de mi vivencia con Dios. Siervo, decime cuánto me queda. ¿Cuánto me queda ya, señores? No veo. ¿Cuántos minutos me queda? Ah, si son las 10:30. Y tengo que terminar, ¿qué? A las 11. Ah, no, hermano, si ahora es que hay para dar aquí caña. Hermano, vuelvo a la pregunta que les hice al principio. ¿Qué produce la santidad en la vida del creyente? Estoy hablando de resultados. Si yo digo que soy y experimento la santidad de Dios, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se mastica eso? Eso se traduce, hermano, en cosas cotidianas de mi vida. La primera, ya dije, amar a Dios con mi corazón, con mi alma y con toda mi fuerza. Y ya explicamos lo que era el corazón, lo que era la fuerza y lo que era el alma. Ahora, hermano, vamos al segundo punto. Aquel hermano que produce la santidad en su vida, como resultado de ese proceso de santidad, se esforzará en agradar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué produce? Carlos, yo estoy sudando aquí como un cocido.
¿Qué produce la santidad de Dios en mi vida? Porque debe producir algo. Dijimos que no era abstracto, dijimos que no era solamente un pensamiento, algo por allí, una definición. No, que son cosas vivenciales, experimentales, cosas que usted y yo debemos de tener todos los días. Hermano, aquel que produce la santidad en su vida va a esforzarse en agradar a Dios sobre todas las cosas. Ponme allí, hermano, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Para allá vamos. Pueden leerlo conmigo, amado. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Le voy a decir algo, hermano, para que leamos bien. Eso es santidad, también leer bien la palabra de Dios. Hermano, paren las comas, ¿oyó? Es que más de uno iban enmachetados, corriendo a toda prisa. Paren las comas. Lo volvemos a leer parando las comas y usted verá cómo suena. Y todo lo que hacéis, parar, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre por medio. Ajá, oye, sonó mejor, sonó bonito. Ya podemos hacer un coro, hermano, para leer la palabra. Hermano, aquel que en verdad experimenta la santidad en su vida se va a esforzar por agradar a Dios. No habrá nada más importante en su vida que agradar al Señor. No agradar al hombre, no agradar al hermano. Hermano, lo que yo hago lo debo hacer movido porque yo quiero agradar a mi Señor. Y sabe algo, hermano, yo estoy aquí en esta mañana porque yo quiero agradar a mi Señor. No me mueve otra cosa. Es que hay muchos hermanos que hacen lo que hacen para figurar, para que lo tomen en cuenta, para que yo no sé qué. Y hermano, a veces hasta se quejan porque dicen: el pastor no me saludó el domingo en el culto. ¿Y acaso usted va al culto para que el pastor lo salude? No, hermano. ¿Usted por qué va al culto? Porque para aprender, escuchar la palabra. Pero para agradar a Dios. Yo voy porque yo quiero agradar a mi Señor. Porque mi presencia en el culto es un motivo de alegría para mi Señor. No me debe mover otra cosa. ¿Aló? ¿Están conmigo? Entonces, hermano, cuando usted venga aquí a la iglesia, no venga para que lo vea el líder, para que lo vea el del grupo vida, para que lo vea el pastor, la pastora, esto. No, hermano, venga porque usted quiere que lo vea Dios. Porque usted lo hace porque quiere agradar a Dios. Porque no hay nada más importante en su vida que poder agradar a aquel que lo ha tomado como su hijo y como su heredero. Hermano, el comprometerse con Dios viene a raíz de tener un sentimiento profundo de agradecimiento a Él. Nadie que genuinamente se comprometa con Dios, primero no experimenta una sensación y un sentimiento de agradecimiento. ¿Qué te mueve a ti servir a Dios? La competencia. ¿Qué te mueve a ti servir a Dios? No, el figurar. No, es que yo quiero ser líder. Es que yo quiero ser pastor. Es que yo quiero predicar como está predicando este hermano. Es que yo quiero. No, hermano. Debemos cambiar la palabra yo quiero por servir. Mi motivación servir a Dios debe ser porque yo quiero agradarle. Porque yo quiero que cuando mi Señor me vea diga: buen siervo. En lo poco has sido fiel, sobre mucho yo te voy a poner. Ese debe ser nuestra motivación. La santidad, hermano,
es el resultado de que yo tengo un sentir de agradecimiento al Señor. Pero aquí voy a tocar 3 cositas rapidito. Le voy a dar 2 bofetadas. Paca y paca. Una persona agradecida no es una persona ingrata. Ay, papá, agárrame ese trompo en la uña. Cuando yo soy agradecido, en mi vida no hay ingratitud. Cuando yo soy agradecido, en mi vida no hay quejas. Oído, ¿eh? Voy para abajo. A mí me gusta estar cerca de la gente porque de vez en cuando le meto un cocorrón a alguien. Siervos y siervas, no sean como el pueblo de Israel, que luego que sacó Moisés de Egipto y empezaron a ver la gloria de Dios. Mire, hermano, es que el pueblo de Israel era tremendo. ¿Sabe por qué? En Egipto estaban esclavizados, hermano, y eso era un clamor no bueno, un clamor de dolor, de angustia, de desespero, de queja, de llanto, de inconformidad, de todo lo malo. Dice la Escritura que cuando Dios trata con Moisés le dice: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. ¿Lo dijo el Señor o no? ¿Están conmigo o no? ¿Están conmigo, hermano? Lo dijo, el Señor lo dijo. Y luego que el Señor briega con el Moisés este terco que no quería obedecer, que no quería ir, y le puso 10,000 excusas y 10,000 obstáculos, por fin el hombre se decidió y va y saca al pueblo. Lo primero que hizo Dios fue el milagro de dividir el mar. Lo abrió en 2 y el pueblo pasó a pie. Pero, hermano, el pueblo no había dejado de ver la gloria de Dios cuando empezó a quejarse otra vez. Y sabe una cosa, hermano, tuvo el peor sentir que nosotros como cristianos podemos tener. Querían volver a Egipto. ¿Cuál es el animal que dice que aunque tú lo bañes, lo pulas, lo pones bonito, siempre volverá al charco? El cerdo, ¿verdad? Pero usted no es un cerdo. ¿Usted es un cerdo? No. Pero, hermano, tenemos el síndrome del cerdo. Usted me dirá: pastor, pero ¿cómo me ofende y me va a llamar cerdo? Yo no lo estoy llamando cerdo. Yo estoy diciendo que algunos tienen el síndrome del cerdo. Lo lavan, lo ponen bonito, le ponen un lacito, lo ponen tal, y otra vez para el charco. Le encanta estar metido en el charco. Muchas veces nosotros somos así, pues. Muchas veces yo he sido así. ¿Por qué me traíste para acá? ¿Por qué yo? Parecemos un muchachito chiquito lloriqueando. Yo estoy un hombre y una mujer. Acepte su realidad y luche para cambiarla. Oído. ¿O usted cree que lo que nosotros hoy tenemos por la misericordia de Dios bajó del cielo así como el maná? Hermano, no. Desgraciadamente Dios no nos dio maná. Hemos tenido, mire, que trabajar y sudar y luchar y bregar. Hoy me levantaba y hoy caía. Y de pronto venía mi hijo y me levantaba, o mi esposa, o en fin. Hermano, ¿sabe una cosa? La santidad es la demostración de que usted vale para con Dios y que el deseo de Dios es bendecirlo, que el deseo de Dios es que usted prospere en todo, que usted le vaya bien en todo, que usted sea un cristiano poderoso en la tierra. Ese es el deseo que Dios tiene para con usted. Oye, y nadie le da ni un aplauso, chicos, aquí es la verdad. Pero ¿sabe algo? Cuando el creyente sirve a Dios por interés o por obtener reconocimiento humano, este compromiso dura poco, ya que la medida que dicho reconocimiento o la medida que da ese reconocimiento se vaya acabando. Porque ¿sabe una cosa, hermano? Todo lo que sube baja. Y cuando yo sirvo a Dios por reconocimiento, ¿sabe una cosa? ¿Qué efecto produce cuando ya no hay reconocimiento? Dejo de servir.
me estanco. No, es que claro, todos los años el pastor nos da un reconocimiento, nos lleva a comer, este año no nos llevó a comer, yo no voy a servir el año que viene. No, yo llevaba a mucha gente a la iglesia y se han convertido y a mí nunca me ha pasado el pastor adelante a reconocerme y a decirme: esta hermana en el año trajo tantas personas y tantas personas se convirtieron. No, hermano, no haga usted lo que haga para Dios por interés, por reconocimiento o por el deseo de sobresalir o de impactar a otros. Gracias, sierva de Dios. No, esta es una sierva. Me trajo agua, que ya se me estaba acabando. Entonces, hermano, el reconocimiento interesado, el servicio interesado a Dios se acaba. Nuestro compromiso con Dios está determinado por un corazón que está lleno de gratitud por todo lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Se lo repito. Nuestro compromiso con Dios está determinado por un corazón que está lleno de la gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí. A mí lo que me mueve servir a Dios, hermano, es la gratitud. Que mi Dios me lo ha dado todo. Que se ha pasado de maraca conmigo. Que me ha dado más de lo que yo en verdad le pedí o podía tener. Hermano, yo reconozco, soy un ser privilegiado por Dios. Y por eso le sirvo. Hermano, ayer nos metimos un maratón, yo no sé cuántas horas estuvimos. ¡Wow! Ya en la tarde ya yo estaba, hermano, que... Pero sabe una cosa, cuando llegué al hotel, después que fuimos a cenar con los pastores y todo, y me acosté allí en esa cama, yo dije: gracias, papá, porque pudo ser un instrumento usado por ti para bendecir a otras personas. Mire lo que dice Hechos 1:8. Es que no me podía ir sin hablar de misiones. Mire lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vamos a leerlo todos juntos otra vez como esto, respetando las comas. Oído. Pero recibiréis poder cuando haya venido. Espera, pare, no se me adelanten, hermano. Voy a buscar una varilla como un profesor. Y al que tal, saben que en los tiempos que cuando yo estudiaba primaria, los profesores tenían una regla, lo llamamos nosotros allá. Hermano, mira, a mí me ponían las manos rojas de tanto dame. Voy a buscar una varilla. ¿Sí, no? Bueno, y voy a darle por la cabeza al que se me adelante. Empezamos otra vez, respeten las comas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Oye, qué bonito, dése un aplauso a usted mismo. Lo hizo bien. Hermano, aquel que experimenta la santidad en su vida, aquel que produce santidad en su vida, óigame bien, además de las dos cosas antes que le dije, siempre va a priorizar a Dios y su obra, se esforzará en agradar a Dios sobre todas las cosas, y tercero, va a estar presto a compartir con otros de la gracia redentora de Cristo. ¿Sabe una cosa, hermano? Las almas no se salvan solas. Si usted no predica y yo no predico, no se salva. Tenemos que predicar. Hermano, aunque el compartir el evangelio con otro es una responsabilidad de cada creyente, es necesario que entendamos
que no es menos cierto que los creyentes que manifiestan un agradecimiento profundo a Dios demuestran un mayor compromiso de proclamar su palabra para con otros. Se lo repito, a mí me gusta este principio. No es menos cierto que los creyentes que manifiestan un agradecimiento profundo a su Dios demuestran un mayor compromiso de proclamar o predicar la palabra de Dios. Sabe, hermano, el compartir del evangelio con otros, lo que nos debe mover es el hecho de que yo estoy agradecido a mi Señor y que yo quiero que esto que yo estoy experimentando, esto que yo tengo, otros también lo tengan. Mira, ese es un pasaje muy clásico de misiones. Sabe que a nosotros nos gusta mucho la primera parte, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién no quiere recibir poder? Oye, hermano, poderoso, que yo ore y la gente se caiga, que yo ore y la gente se sane, que yo ore y la gente... Mire, eso es. Pero sabe una cosa, hermano, que eso fue una facultad que Dios prometió a través de Cristo para aquellos que fueran. Ay, amigo. No para decir, es que yo soy poderoso, yo voy a orar ahora por un montón de enfermos y se van a sanar. No, hermano, ese no es el propósito. El propósito de ese pasaje es que usted se convierta en un testigo. Y cuando dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último la tierra, está hablando simultáneamente. Ayer lo hablamos en la clase de misiones. Hermano, la obra de hacer misiones tiene que ser simultánea. Tenemos que ser misiones aquí en nuestra Jerusalén, que sería Valencia. Hermano, en toda nuestra Judea, que sería toda la comunidad valenciana. En toda nuestra Samaria, que serían todo el país de España, y hasta lo último de la tierra, de una forma simultánea. Porque muchos pensaban y decían, no, yo primero voy a hacer misiones en mi Jerusalén. Cuando gane mi Jerusalén, paso a Judea. Cuando gane Judea, paso a Samaria. Y cuando gane Samaria, paso a lo último de la tierra. Viene Cristo y no ha ido ni a Samaria. No, la iglesia tiene que hacer misiones simultáneas. Aquí, allá y más allá. Por eso estamos aquí. ¿Sabe? Yo vine a este país como misionero. Yo no vine por problema de migración ni nada. No, yo vine porque sentí un llamado de Dios y Dios me dijo, anda a predicarle a esa gente allá. Y les predico, hermano, a los españoles. Y los primeros años, hermano, tenía una maldición en mi vida. Yo decía, los españoles son duros para recibir la palabra. Los españoles son esos son muy religiosos, muy tal, muy ateos, muy orgullosos, muy pretenciosos. Los maldecía, hermano, pero como usted no tiene idea. Pero Dios cambió mi manera de pensar. ¿Sabe que los españoles necesitan de Cristo tanto como los latinos? Que los musulmanes necesitan a Cristo, los africanos, los moros y necesitan tanto a Cristo como lo necesitan los latinos. Y tenemos, hermano, que empezar a entender que si Dios te ha puesto en esta iglesia es para que usted pueda llevar el mensaje a toda persona. No haga excepción de personas y decir, no, yo solamente, ejemplo, yo conozco muchos hermanos colombianos que dicen, no, yo le hablo a mis hermanos colombianos porque ellos me entienden. Ay, ¿lo demás qué? Hice una palabrota, pero no, después el pastor no me deja predicar. Los demás, no, que se vaya al infierno. Yo voy a salvar a mis compatriotas porque yo soy muy de mi gente. Pero sabe una cosa, hermano, Jesús rompió esa maldición porque le predicó a los judíos, a samaritanos y a quien se le pusiera al frente. Para él no había distinción de personas. Él tenía un sentido real de lo que era el compartir la palabra de Dios. Hermano, no es menos cierto que los creyentes que manifiestan un agradecimiento profundo a Dios demuestran un mayor compromiso de proclamar su palabra a otros. Hermano, estamos llamados a ser portadores de su mensaje. Y hay una realidad, y es que nuestros actos muchas veces hablan más fuerte que nuestras palabras. ¿Usted ha oído esto? Hermano, tu vida
tu vida diaria, habla tan fuerte que no deja oír a aquel que le predica lo que tu boca dice. ¿Saben por qué hay mucha gente que no le predica a sus compañeros de trabajo? Porque tienen un testimonio desastroso en sus trabajos. Entonces dicen, mejor estoy calladito, porque es que yo no tengo moral para decirle a este que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo cambia, que Cristo tal, porque yo soy un desastre aquí. Hay muchos hermanos que no le hablan a su vecino. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo ven en el ascensor no son capaces de decirle, hola, ¿qué tal vecino? ¿Cómo estamos? Adoptan la misma actitud de ellos. Como mayormente ellos no saludan, pues yo tampoco saludo, y así me quito yo ese marrón de encima. Pues no, hermano, tenemos que ser diferentes. Señores, allá, ¿cuánto me queda? Estoy preocupado por la hora, no me quiero pasar. No lo oigo. 3 minutos. Dios santo. Que aquí, al llegar a las 11 se acabó, ¿no? Pues hermano, póngase de pie, vamos a orar. En estos 3 minutos algo Dios hará. Póngase de pie, estírese. Agarre fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el que produce el hacer como el querer de tu buena voluntad en nuestra vida. Señor, hoy tú nos has hablado acerca que la santidad es una vivencia, que la santidad es algo que se demuestra en mi diario andar, que no es cuestión, Señor, de conceptos, que no es cuestión de teología, que no es cuestión de cosas muy, muy profundas y no, que son cosas cotidianas. Ayúdame, Señor, a manifestar tu santidad en mi vida. En este momento quiero orar por aquellas personas que nunca han recibido a Jesús y que hoy puedan comprender que Jesús murió en el Calvario por ellos para darle vida, para darle perdón. Si tú entiendes este mensaje, repite conmigo esta oración. Por primera vez, que no la hayas hecho nunca. Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón. Te recibo. Ven a mi vida. Perdona mi pecado. Hoy quiero aceptarte como mi único Salvador. Y te pido que me ayudes para empezar a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Habrá aquí una persona que ha hecho esta oración conmigo, que la ha hecho por primera vez, que nunca antes la había hecho. Levante tu mano allí. Quiero orar por ti. ¿Habrá esa persona que nos ha visitado hoy? Creo que me señalaron que por aquí había una. Levanta tu mano si la hiciste. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá otra persona? ¿Habrá otra persona que quiera decirle, Jesús, hoy quiero empezar a caminar contigo? Que nunca lo haya hecho. Levanta allí tu mano. Yo voy a pedirle a esta pareja que venga aquí adelante. Quiero orar por ustedes. No tenga temor. Venga.